Entonces, muchas gracias. Vamos a ser muy concretos a fin de que podamos tener claridad y darles toda la información correspondiente a lo que es la reglamentación profesional, lo que es el registro profesional, porque sin duda son elementos en los que no podemos dejar de hablar y se pueden desagregar. Entonces, aquí lo que más importante que tenemos que tener en cuenta es sobre la normatividad. Cuando hablamos todos de normatividad, sencillamente en estas normas siempre estarán consignados varios elementos, como lo que son los derechos, como lo que son las obligaciones, como las sanciones, y siempre tendrá un comportamiento y un compromiso, y siempre van a estar vinculados dos elementos importantes, que es la moral y que es la ética. Entonces, cuando hablamos de una normatividad jurídica, es todos estos elementos que dentro del Congreso, Cámara de Representantes, Senado, congresistas, es donde allí se van vinculando cada uno de los elementos que van a ser parte de esa normatividad jurídica, aquel articulado donde tiene que tener un componente de ética, un componente de ley, un componente de moral, un componente de normatividad, un componente de una sanción frente a lo que se desea controlar, vigilar e inspeccionar. Esto más a título general, como para que nos vayamos dando cuenta de cada una de esa normatividad que se va a confeccionar o que se va a conformar en nuestra Cámara de Representantes, Senado o Congreso. Ya como por poner un ejemplo, 6 ejemplos, hay normatividad ambiental, que allí van a estar vinculados normas, decretos, resoluciones relacionados con el medio ambiente. Entonces, es allí donde nosotros podemos verificar, validar, donde estará toda la normatividad relacionada y correspondiente al medio ambiente. También hay una normatividad de educación, que es sencillamente, por poner un corto ejemplo, es esa normatividad que debe cumplir el Politécnico Jaime Sasa frente ante el Ministerio de Educación y poder seleccionar, poder emitir, poder otorgar títulos profesionales, títulos de tecnología. Entonces, todos esos requisitos que el Politécnico Jaime Sasa debe cubrir y atender ante el ministerio, que es la autoridad, para poder otorgar, ofrecer títulos de tecnología profesionales afines y auxiliares. A nivel tributario, con toda seguridad hemos tenido contacto de quienes debemos presentar una declaración o quienes en título de entidad o empresa se deben conferir unos ciertos incentivos o unos ciertos impuestos frente a la actividad económica que realice nuestra entidad. A nivel informático, aquí hay una normatividad importante en relación con la sensibilidad de datos y la protección de datos sensibles. A nivel laboral, todo lo relacionado con vinculaciones, todo lo relacionado con vacaciones, todo lo relacionado con la, con la modalidad de las prestaciones sociales. Entonces, toda la normativa vigente en relación a la vinculación laboral, hay una normativa presente. Hoy el propósito es muy concretamente hablarles sobre la responsabilidad profesional y todo lo relacionado con aquellas vinculaciones y con todo el ejercicio de la profesión. Con seguridad, todos hemos tenido algún acercamiento a la Constitución, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito profesional o ya sea en el ámbito académico. ¿Qué nos establece este artículo 26? Nos establece que aquellas profesiones que implican un riesgo social deben ser vigiladas y controladas por el Estado colombiano. Es el surgimiento de los consejos profesionales y aquellos consejos que reglamentan, que controlan e inspeccionan otras profesiones. Es así que estamos hablando de los médicos, de los contadores,
de los veterinarios, de los zootecnistas, de los ingenieros profesionales afines y profesionales auxiliares. Con el énfasis que si yo voluntariamente decido escoger una profesión considerada de riesgo social, como es la ingeniería, como es la medicina, como es la contaduría, como es el derecho, como es la administración, como es la veterinaria y la zootecnia, debo atender a que en mi ejercicio profesional debo estar sujeto a que entidades como los consejos profesionales realicen todo el proceso de inspección, control, vigilancia y registro. Pero también en este artículo 26 de la Constitución establece sobre el riesgo social y oficios que no requieren ese registro profesional. Entonces, encaminado con ese riesgo social que representa el ejercicio, que es todo lo relacionado con qué, con ese riesgo social a nivel de sociedad, a nivel de medio ambiente, a nivel laboral, a nivel de propiedad intelectual, a nivel de qué, de aquellas normas que van vinculadas en mi ejercicio profesional y que durante ese proceso de formación en nuestra institución, nuestros docentes, nuestros maestros, han vinculado de una u otra manera esas resoluciones, esos decretos, esa normatividad que debo atender al momento de hacer un dictamen, al momento de hacer una visita, al momento de hacer una evaluación, una formulación o generar un impacto ante un proyecto o un desarrollo de una innovación o una tecnología. Aquí es básicamente lo que les mencionaba de los consejos profesionales. En nuestra página web están en los distintos consejos profesionales a los que debemos atender. Esto a medida, a modo de información, porque con seguridad, pues hoy nos acompañarán en esta actividad académica profesionales que no son competencia de COMIA, ese registro profesional, pero que tienen otras profesiones. O a nivel de geología, o a nivel de tecnologías, o a nivel de vías y transporte, o a nivel de otros consejos profesionales, no solo de pronto quien nos acompañen hoy, sino conocedores en los distintos ambientes académicos o sociales en los que nos veamos vinculados. Aquí más a grosso modo de quienes conforman esos consejos profesionales, necesariamente son conformados por unos delegados de los ministerios, unos delegados de las agremiaciones y unos rectores o decanos que conforman esas áreas de las ingenierías y de las profesiones afines y auxiliares, competencia de ese consejo que la misma norma emitió y reguló. Entonces, basado en ese artículo 26 de la Constitución, ¿cierto? Fue el surgimiento del Consejo Nacional de Ingeniería, primero con la Ley 94 de 1937 y actualmente con la Ley 842 del 2003, que hacemos todo ese proceso de inspección, control y vigilancia a nivel nacional y estas actividades académicas en pro de ser más preventivos. Aquí hago la salvedad, más preventivos es porque a través de estas actividades académicas y esta visibilización es informarles que existe una autoridad en el que debemos atender a hacer nuestro registro profesional para poder ejercer legalmente la profesión. A ello estamos sujetos también a que somos sujetos disciplinables, porque el Consejo Nacional de Ingeniería, como tribunal de ética y autoridad en el proceso de inspección y vigilancia, tiene también la facultad de investigar a aquellos profesionales por faltas a la ética o el inadecuado ejercicio de la profesión. Entonces, también adicional es tribunal de ética. Dentro de las funciones que tiene el Consejo de Ingeniería COMNIA es la expedición de las matrículas, ¿cierto? A los ingenieros, profesionales afines y profesionales auxiliares, trámites que están disponibles. Bueno, en este momento tenemos el sistema está en una inoperancia, no tenemos ahí disponibles todavía nuestra aplicación,
nuestra página web, porque ya los trámites se hacen directamente en la página web. Tenemos ahí un problema en la vinculación de las solicitudes, pero ya muy pronto estarán disponibles y lo haremos saber a través de la oficina de egresados. Queremos también pues, resolver en única instancia la expedición o cancelación de los permisos temporales. Esto es muy importante a nivel de contratación. Con seguridad, muchos de ustedes están o estarán trabajando en el área de contratación y es importante conocer, verificar que los profesionales extranjeros, para poder ejercer en Colombia, en el territorio, deben tener un permiso temporal. Ese permiso temporal se tramita con el Consejo de Ingeniería. También, como lo mencionaba yo en líneas anteriores, es Tribunal de Ética, es sencillamente quien adelanta los procesos disciplinarios por faltas a la ética o el correcto o el inadecuado ejercicio de la profesión. Dentro de nuestras funciones tenemos el registro profesional, como lo mencionamos, la inspección y divulgación y Tribunal de Ética. Con respecto a este numeral 2, inspección y vigilancia, el Consejo Nacional de Ingeniería, a través de sus 17 regionales ubicadas en los departamentos principales donde se hace este proceso de inspección y vigilancia, estamos en la facultad de solicitarle a las distintas entidades públicas y privadas el registro de sus profesionales que estén vinculados, ya sea en la planta de cargos o a nivel de contratistas, y verificar que estas personas, que estos profesionales estén ejerciendo legalmente la profesión. Por eso, cuando hablábamos en líneas anteriores de esa responsabilidad que tenemos los profesionales al momento de ejercer, al momento de graduarnos como profesionales de la ingeniería afines y auxiliares, debemos solicitar ante la autoridad competente, ante los consejos profesionales respectivos, este registro profesional. Aquí es importante saber del por qué nos tenemos que registrar, ya sabiendo y conociendo sobre la normatividad, ya teniendo un previo acercamiento a ese artículo de la Constitución, a ese riesgo social que representa. Entonces, con toda seguridad empezarán a surgir preguntas del por qué tenemos que registrarnos. Aquí hay claridad frente a eso. Tenemos una experiencia profesional que se computa a partir de la expedición de la matrícula. Tenemos la posibilidad de postularnos a cargos, concursos, licitaciones, no solo públicas, sino también privadas, para poder acceder a los diferentes cargos a nivel técnico, para poder dirigir, controlar ciertos procesos y procedimientos que como ingenieros adquirimos no solo en nuestra formación de pregrado, sino también un llamado a continuar con las distintas especializaciones y maestrías que están vinculadas dentro de nuestra profesión como ingenieros profesionales afines y auxiliares. Entonces, el registrarse es sencillamente poder ejercer legalmente la profesión en todo el territorio colombiano, y es una obligación y es un deber que tenemos nosotros los profesionales a nivel de ingeniería cuando de una u otra manera decidimos estudiar una profesión considerada de riesgo social como es la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares. Entonces, el estar registrado no es un deber, es una obligación que tenemos nosotros al momento que decidimos voluntariamente escoger una profesión de riesgo social como es la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares. Aquí, a nivel de Tribunal de Ética, como lo mencionábamos, el COMNIA tiene esa facultad, según la Ley 842 del 2003, que es la que está actualmente vigente, tiene la facultad de ser Tribunal de Ética. Entonces aquí se adelantan procesos disciplinarios por faltas a la ética o al inadecuado ejercicio de la profesión. Para ello, y ya trayendo un poco lo que hablábamos ahorita a nivel de prevención, el Consejo Nacional de Ingeniería, quien tiene alojado en su página web y está disponible la Cátedra Virtual de Ética. Aquí el COMNIA ha hecho un esfuerzo muy grande a través de esta plataforma
que es una cátedra de ética gratuita, voluntaria, pero que lo que hemos logrado es generar espacios de reflexión. ¿Frente a qué? Frente a todo lo relacionado con el ejercicio de la ingeniería, generar reflexiones frente a cada uno de los flagelos de la corrupción, el dinero fácil, todo aquello en lo que estamos vinculados de una u otra manera en nuestro ejercicio profesional se nos presenta, pero es la sensibilidad, es generar estos espacios de reflexión a través de esta cátedra ética, donde queremos que el Consejo Nacional de Ingeniería y cada uno de ustedes realice esta cátedra ética, porque allí están alojados muchos elementos, muchos aspectos en los que ustedes pueden ir generando reflexiones frente al adecuado y correcto ejercicio de la profesión. Esta plataforma, como le digo, está alojada en la página web. Hay que hacer un previo registro, una previa inscripción. Una vez finalicemos esta cátedra ética, el sistema nos va a arrojar una certificación que podemos anexarla y podemos incluirla dentro de nuestra hoja de vida, obviamente pues teniendo un puntaje superior al 80%, nos va a arrojar un certificado de esta manera, donde va a estar nuestro nombre, nuestro número de cédula. Aquí tenemos 36 horas que dura esta cátedra ética, pero la opción, tenemos una opción ya muy pronto, estará redondeada a 40 horas. Lo que busca el Consejo de Ingeniería con esta cátedra ética es generar espacios de reflexión, generar espacios de acercamiento, generar espacios en los que nosotros, una vez tengamos ese acercamiento, pues sensibilizarnos aún más sobre este ejercicio de la profesión. Porque, como lo decía, el propósito es combatir este flagelo como es el ganar el dinero fácil, el engañar, el ejercer ilegalmente la profesión, no cuidar el prestigio de esta noble profesión como es la ingeniería, aceptar sobornos y permitir la corrupción dentro de nuestras organizaciones. Entonces, lo que busca Comnia con esta cátedra de ética es sencillamente combatir esos 6 flagelos que están siempre vinculados en todo lo relacionado con nuestra profesión, y que el propósito es combatirlos de esa manera y generar espacios de reflexión. Es importante tener en cuenta, como lo mencionábamos en la parte de la normatividad, que la normativa siempre va a tener un componente moral, un componente ético, porque sencillamente el fortalecimiento de los valores profesionales en lo que son la responsabilidad, en lo que es la puntualidad, en lo que es el estudio juicioso de esos proyectos, procedimientos, todo lo relacionado con el ámbito de la ingeniería, la responsabilidad que tenemos dentro de la innovación, desarrollo, innovación, tecnología, productos conformes, todo aquello es traído y es llevado a que lo realicemos, lo desarrollemos adecuadamente en beneficio de la humanidad y del progreso de una sociedad. Aquí, importante pues decirles, conocerles y compartirles que la ética y la moral, pues esa diferencia, que la moral son unos principios sociales que siempre traemos y se van fortaleciendo en el paso de nuestra vida, en la formación académica tengamos, en todos esos participación profesional que tenemos dentro de nuestro ámbito laboral. Y la ética es sencillamente hacer las cosas bien, es hacer las cosas bien desde el comienzo. Surgen como la interacción entre el resultado y las reflexiones, es la elección, es la voluntad, es la decisión de hacer las cosas bien desde el comienzo.
No nos olvidemos, y aquí empezamos a generar estos espacios de reflexiones, que la ética es intangible, pero depende de mi responsabilidad profesional que sea tangible. Es aquí cuando nosotros vemos, olemos, palpamos, degustamos, que ese adecuado ejercicio de la profesión no sea tangible. Porque cuando no aplicamos esas normas, esa ética profesional, esa responsabilidad profesional en nuestra formación, transformación, innovación, tecnología, es cuando la ética se vuelve tangible. Entonces, son reflexiones que con seguridad ustedes aquí han visualizado, han hablado en todos los distintos espacios académicos o con seguridad en espacios que no corresponden a la academia, a nivel social, a nivel de amigos, compañeros, familiar. Con seguridad estos espacios y estas fotos que ustedes van a continuar, van a observar en este momento, fueron temas de índole, de discusiones, socialización, objetos de trabajo, objetos de estudio, de discusiones académicas. Entonces, este es un llamado a que de qué lado queremos estar, del lado en que nosotros ejerzamos la profesión adecuadamente, del lado en que apliquemos esas normas técnicas, del lado en que respetemos el medio ambiente, respetemos el captar esas fuentes hídricas y que sirven para transformar, para innovar, para desarrollar un producto o servicio, pero que esa captación de esos recursos se reviertan de una manera adecuada y que necesitamos de una u otra manera ese llamado a que estos procesos, procedimientos, procesos industriales sean transformados y actualizados, renovados, para que ese vertimiento y esa devolución de ese resultado, de esa transformación, de esos productos o recursos naturales sean de la mejor forma y la más adecuada en la que transformemos, desarrollemos, innovemos estos productos o servicios. Con seguridad ha sido objeto de conversación en lugares académicos sobre las multas que han impuesto la superintendencia en la información sensible que las distintas plataformas han compartido en relación a lo que hoy nos atiende sobre las distintas plataformas y que fueron desarrolladas y que muy potencializadas en toda esta emergencia sanitaria. El fortalecimiento también de las construcciones ilegales sin licencias ambientales. Hablábamos en las primeras presentaciones sobre la normatividad que debe tener. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan para saber de qué lado quiero estar como profesional de la ingeniería, profesional a fines auxiliares, o estoy del lado de hacer las respectivas denuncias, estoy del lado de no permitir, en el caso concreto de la imagen que les estoy mostrando, construcciones ilegales. La información sensible que se filtran por las redes sociales de nuestra información al momento de hacer el registro. El permitir o el tener los distintos espacios profesionales en atentar contra las distintas plataformas o prestar esos servicios profesionales frente a las distintas plataformas, las distintas hojas, páginas web de no solo entidades públicas ni entidades, sino entidades privadas, frente a captar información sensible sobre derechos de autor, los distintos estudios y de confidencialidad que se realizan en las distintas entidades, tanto públicas como privadas, al fin de capturar toda esta información y de una u otra manera comercializarla. Entonces, es un llamado de atención, es un llamado a la reflexión de qué lado queremos estar. Igualmente, como tribunal de ética, con lo relacionado con el túnel de la línea, que con seguridad a nivel de ingeniería se ha conversado, se ha debatido, ha sido espacios de reflexión.
Frente a la construcción de esta importante obra de infraestructura, pues se cometió una falta por parte de un ingeniero que fue sancionado por el CONMIA como tribunal de ética frente al permitir, ¿cierto? Sobre la contaminación, sobre este vertimiento de las distintas desechos de la construcción de este túnel a unos acueductos veredales en los que se vio muy afectada la comunidad. Tenemos también pues que la información, ¿cierto? Los errores informáticos, evitar estos errores informáticos a fin de ponerlos a un progreso, el progreso de una comunidad, de una sociedad. Pero es importante que estos desarrollos, que esta innovación se pongan en funcionamiento una vez tengamos unos modelos adecuados, apropiados, para garantizar que esa tecnología sea apropiada a fin de que sea un progreso a la comunidad y a esa sociedad. Tenemos también pues esta emergencia sanitaria que ya, gracias y afortunadamente, estamos superando. Dejó unos índices, unos indicadores altísimos frente al hacker, frente a las amenazas cifradas, frente a los controles de las redes sociales, frente a la desinformación y frente a tener el control de muchos dispositivos que tenemos nosotros de uso continuo, celulares, cámaras de video, los distintos dispositivos o redes sociales. Entonces, estos son llamados de atención para saber de qué lado queremos estar nosotros como profesionales de la ingeniería, afines y auxiliares. Aquí es necesario informarles y contarles que el privilegio que se tiene de tener un título de ingeniería o de tecnología o de profesionales afines es que la sociedad nos va a llamar, nos va a buscar para que transformemos, innovemos, desarrollemos o presentarles un producto o servicio conforme. Aquí vemos en el punto de la mitad donde tenemos esa aplicación de la ciencia y la técnica. Es aquí donde yo voluntariamente decido escoger, decido ejecutar, decido aplicar todos esos conocimientos que mis maestros, mis tutores me han enseñado, me han ilustrado para aplicación de esa ingeniería, para aplicación de cada una de esas materias. ¿Para qué? Para un desarrollo social y un progreso de la humanidad. Entonces, aquí, en este punto de la mitad, sencillamente es esa voluntad, cuando hablábamos en líneas anteriores, esa voluntad de aplicar esos conocimientos, de aplicar esa ciencia y la técnica, es cuando yo voluntariamente decido hacer las cosas bien o no hacerlas bien. Entonces, por eso la diferencia entre la moral, entre la ética, en aquellos elementos importantes que están vinculados dentro de la normatividad, deberes, obligaciones, sanciones. Bueno, aquí, ya para ir finalizando, tenemos aspectos importantes que debemos tener en cuenta y que pueden influenciar a que tomemos malas decisiones. Primero son los valores individuales. Esos valores, esa actitud, es la experiencia, son esos conocimientos que yo tengo, asumo y conozco frente a una acción, frente a un desarrollo, frente a un proyecto, frente a una innovación. Entonces es esa actitud que voy yo a asumir frente a ese reto que tengo, frente a ese desarrollo, frente a ese objeto de ese contrato, frente a esa investigación. También son los comportamientos de otros que pueden influenciar a que yo tome malas decisiones. Y aquí es importante conocerlos. Podemos ser influenciados por las personas externas, podemos ser influenciados por los mismos compañeros de trabajo, podemos ser influenciados por otros profesionales, por los líderes políticos, por los líderes religiosos. Estas personas pueden influenciar a que tomemos buenas o malas decisiones. Y otro aspecto importante es el desconocer el código de ética.
El código de ética sencillamente son unos valores, unos deberes, unas obligaciones, unas prohibiciones, unas inhabilidades, incompatibilidades. ¿Qué voy a tener con quién? Con la sociedad, con mi jefe, con los subalternos, con los compañeros de trabajo, con esa comunidad que me contactó para desarrollar, innovar o transformar y para poner todos los conocimientos técnicos para el desarrollo de esa innovación, de esa tecnología o de ese producto o servicio conforme que fue la sociedad que me contactó, sociedad, comunidad, agremiación, aquella pequeña organización que me buscó para poder transformar e innovar ese producto o servicio. Porque en últimas, la ética, y aquí es la acción, es la voluntad férrea de hacerlo bien. Es la decisión que tengo yo de aplicar todos sus conocimientos adquiridos en la universidad, en mi pregrado o en mi posgrado, para hacerlo bien desde el comienzo. Y aquí, unas reflexiones adicionales, debe ser compromiso de todos, absolutamente de todos, el garantizar el adecuado ejercicio de la profesión. ¿Cómo se garantiza? La idoneidad es esa formación profesional que el Jaime Sasa Cadavid ha tenido con ustedes y con cada uno de sus egresados que han jurado cumplir con la Constitución y las normas. Entonces, debe ser compromiso de todos esa idoneidad, garantizar esa formación académica. Lo legal, que es el cumplimiento de ese requisito que al momento de decidir estudiar una profesión considera riesgo social como es la ingeniería o profesiones afines y auxiliares. Y la ética es hacer las cosas bien desde el comienzo, que es lo más fácil, es sencillamente hacerlo bien. Entonces aquí hay tres elementos que todos debemos garantizar ese adecuado, que es lo legal, lo idóneo y lo ético. Todos tenemos que ser garantes de esto. Bueno, aquí muy rápidamente es una herramienta importantísima que está alojada en la página web de Comia gratuitamente y de libre consulta sobre el régimen colombiano del ejercicio de la ingeniería. Allí está alojado toda la doctrina, conceptos, toda la historia, toda la jurisprudencia del Consejo de Ingeniería en razón del ejercicio de la profesión. Tenemos nuestra herramienta de denuncias como código, como tribunal de ética. En la página web está alojado esta aplicación donde todos podemos hacer las denuncias aportando la información que allí, evidencias, documentación frente al inadecuado ejercicio de la profesión. Tarjeta digital, ya a raíz de la ley antitrámites que surgió a raíz de la emergencia sanitaria 2020, allí se desmaterializó el documento físico como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la tarjeta profesional se adquiere electrónicamente y donde podemos hacer ese registro profesional, como lo mencionaba inicialmente, pues hay una indisponibilidad en el sistema en este momento, pero ya muy pronto estará disponible para que iniciemos los trámites. Allí tenemos que adjuntar el acta, el diploma, la fotocopia de la cédula escaneada, hacer un pago respectivo y ya a mi dispositivo móvil me va a llegar un usuario y una contraseña donde yo voy a poder activar mi tarjeta digital. Bueno, ya aquí para finalizar y agradeciéndoles el espacio y los minutos que hoy nos brindan, quiero compartir con ustedes las causas más recurrentes de nuestros profesionales a nivel de ingeniería, profesionales afines y auxiliares, en que se han visto vinculados como en sanciones disciplinarias y como tribunal de ética. Entonces, nuestros profesionales se han venido abocados a estas investigaciones disciplinarias porque porque están presentando información que no corresponde a la realidad. Quiere decir que estamos falsificando información ya a nivel de posgrado o a nivel de experiencia. Cuando se ven vinculados dentro de una investigación disciplinaria, pues observamos ya como tribunal de ética que
o sus estudios de posgrado o su experiencia profesional no se ajuste a la realidad de la hoja de vida. También empresas de papel en el que de una u otra manera profesionales de la ingeniería fomentan este tipo de espacios y de una u otra manera pues captan información importante y sensible de los ciudadanos y después estas empresas no aparecen o sencillamente desaparecen con esa información sensible de los ciudadanos. Iniciar obras y proyectos sin las licencias ambientales o de construcción. Inicialmente, pues hablábamos en los primeros minutos de nuestra intervención sobre aquella normatividad ambiental. Entonces, es desconocer esas resoluciones, esos decretos, esa norma sobre las licencias ambientales. Falta la propiedad intelectual de los diseños, planos y estudios. Sencillamente es que estoy captando información como propia, sabiendo que esto tiene un profesional que la ha desarrollado, la ha innovado, la ha transformado y la estoy asumiendo como propia. Entonces estoy desconociendo esa propiedad intelectual de otros profesionales. Diseñar, revisar, construir y aprobar proyectos sin el cumplimiento de las normas técnicas y legales. Aquí necesariamente resumo todo lo que hemos venido diciendo, es incumplimiento de esas normas técnicas y esas normas legales. Parte de estas normas las mencionamos en las normatividades vigentes, en todo lo relacionado con lo que conforma esa normatividad y por qué se conforma, sabiendo de tener un proceso de control, inspección y vigilancia de aquellas normatividades profesionales. Permitir el ejercicio ilegal de la profesión. Esto está enmarcado sencillamente a uno de los procesos misionales de los consejos profesionales, que es inspeccionar y vigilar. Inspeccionar y vigilar que yo como ingeniero esté vinculado a una empresa pública o una entidad privada y que realmente tenga mi registro profesional. Entonces a eso es lo que hace referencia a ese último. Otras de las causas, avalar proyectos y diseño de estudios e informes que no se ajustan a la realidad. Sencillamente esta realidad es que ese objeto del contrato no corresponde, planear inadecuadamente ese contrato, no tener los efectos ambientales que producen las obras, ejercer una interventoría deficientemente y desarticulación en los objetivos profesionales. Aquí hago un énfasis importantísimo porque cuando decimos desarticulación en los objetivos profesionales de un proyecto, es sencillamente que nosotros, todos ustedes, yo, toda la comunidad, cuando va a desarrollar o innovar o transformar un proyecto o hacer o se va a estar vinculado dentro de un proyecto no solo de infraestructura. Allí hay grupos interdisciplinarios que están, como su nombre lo dice, pueden haber abogados, contadores, economistas, sociólogos, ingenieros, personal de todas las áreas. Entonces, es esa desarticulación de los objetivos profesionales frente al proyecto. Es sencillamente tener clarísimos los objetivos del proyecto y así articular cada uno de nuestros propósitos relacionados con el ejercicio de la profesión. Aquí hago el llamado a todas esas imágenes que veíamos frente al colapso del edificio, frente al túnel de la línea, frente a la información sensible que se tienen en redes sociales. A eso es lo que hago referencia, desarticulación en los objetivos profesionales en los distintos proyectos. Y ya es importante recordar que al momento del juramento, nosotros juramos y cumplimos fielmente cumplir con la Constitución, las leyes y lo que espera el Politécnico Jaime Sasa cada día de nosotros los egresados es que ejerzamos una profesión ética y técnicamente responsable. Eso es lo que está esperando el Politécnico Jaime Sasa de nosotros los egresados, pero también es una responsabilidad profesional y social que tenemos nosotros los ingenieros, profesionales afines y auxiliares, cuando juramos prometer cumplir con la Constitución y las normas. Y frente a esa Constitución y las normas y ese compromiso que estamos haciendo al momento del juramento, es esa voluntad
cuando mirábamos en ese artículo 26 la decisión que yo asumí de estudiar una profesión considerada de riesgo social, como es la ingeniería, profesionales afines y auxiliares, porque son profesiones reguladas por el riesgo social que representa mi ejercicio. Entonces, con esto cierro. Doy las gracias por el espacio, disculpándome que se generó un doble enlace, pero aquí estamos con ustedes, informándoles sobre esta reglamentación, sobre esta importancia que tenemos de ejercer la profesión bajo los parámetros éticos, idóneos y legales. Entonces, muchas gracias por el espacio. Dejamos los datos de Comnia para cualquier consulta, cualquier requerimiento que se necesite. Y Álvaro, mil gracias por este espacio y estoy presto a cualquier pregunta que se pueda generar. Bueno, entonces muchas gracias al señor Juan Guillermo y entonces damos el espacio a las preguntas si hubiera alguna inquietud por parte de los graduandos asistentes. Recuerden que ¿Podemos abrir el micrófono? Ah, sí. Y recuerden que en el chat tienen el link para llenar la lista de asistencia a la actividad de hoy. Parece que no tenemos ninguna inquietud. No hay nadie con su mano levantada, ni tampoco que haya solicitado alguna inquietud. De todas maneras, pues, por aquí Carolina Ramírez. Carolina quiere preguntar. Buenos días para todos. Tengo una pregunta. ¿Esa tarjeta la pueden sacar solamente los que ya hicieron las prácticas o los que estamos en procesos de prácticas también la podemos obtener? Gracias, Carolina, por la pregunta. Primero, debemos verificar, Carolina, que la profesión que contengas, bueno, y para todos, sea la profesión es competencia de Comnia, ¿correcto? Como te decía, hay otros consejos profesionales que regulan otras profesiones. ¿Qué es lo importante, Carolina, y para todos? Que la matrícula profesional la solicitemos una vez obtenga mi título profesional. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos y dentro de la normatividad establece que una vez yo obtenga mi título profesional en tecnología o auxiliares a la ingeniería, debo hacer el trámite de mi matrícula. Entonces, por lo que entiendo de tu pregunta, las prácticas, estás en prácticas, todavía no te han otorgado tu título profesional. Entonces, una vez tengamos la ceremonia, una vez tengamos nuestra acta, nuestro diploma de grado, inmediatamente realizamos el trámite. ¿Vale? Bueno, listo, muchísimas gracias. Con gusto. Por aquí tenemos una pregunta de Evelyn que nos dice: ¿es ilegal ejercer la profesión aún si se ejerce con la licencia? ¿Es ilegal ejercer la profesión aún si se ejerce con la licencia? No entendemos. Bueno, Juan Guillermo. Yo de pronto ahorita voy a darle como claridad frente a ese asunto y te agradezco la pregunta que no la hizo, que no logró ver en el chat. Evelyn. Bueno, Evelyn, para todos que de pronto los que no se animan a preguntar. Cuando hablamos de ilegal de la profesión, hay que tener claro lo siguiente. Hay que tener claridad frente a lo siguiente. Que la licencia se emite a aquellas profesiones que deben ser reguladas, dado el riesgo social que representa. Cuando hablamos de licencia, de distintas normas que regulan la profesión por el riesgo social que representa el ejercicio, en las normatividades o lo mencionan como licencias o lo mencionan como certificados o como matrículas. Pero en síntesis, es el mismo elemento. No podemos hablar lo mismo a nivel del INVIMA, que tiene unas licencias que ya van más al producto final.
Entonces, de ahí me voy a salir porque con respecto al INVIMA, como por poner un ejemplo, ya nos estamos metiendo en otro ámbito, en el ámbito de una licencia, un registro que lo deben tener los alimentos. Pero a nivel de profesiones, ¿cierto? Entonces, la ley, la normatividad, o la mencionó como la licencia, para un ejemplo, los médicos tienen una licencia, para los ingenieros tienen una matrícula, para los tecnólogos tienen un registro profesional, pero en últimas, ¿cierto? Licencia, registro, matrícula profesional, es sencillamente un registro que se debe hacer ante una autoridad competente para que me permita ejercer legalmente la profesión. Aquí empiezo a redondear la pregunta. Ejercer ilegalmente. Si en ese orden de ideas que he venido explicando, si yo estoy ejerciendo la profesión, teniendo mi título profesional, habiendo obtenido mi grado correspondiente y sabiendo que mi profesión es considerada de riesgo social, por lo que ya conocemos, y si la estoy ejerciendo, si me estoy anunciando como este profesional en esta área de la profesión, sabiendo que tengo que tener mi registro profesional y no lo estoy haciendo, hay un ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, en ese orden de ideas y en esa conexión de ideas, hay un ejercicio legal si yo me anuncio, me presento como profesional de la ingeniería y sabiendo que tengo que tener mi registro profesional o mi licencia, en licencia mencionando otras profesiones como la medicina, digámoslo así, sin este requisito, concluyo que es un ejercicio ilegal de la profesión. Creo que fue claro. Y si no, Evelyn abre los micrófonos para dar claridad frente a algo. Sí, perdón, buen día, soy Evelyn. Ahora. Hablo específicamente para la profesión de ingenieros en higiene y seguridad ocupacional. A quienes nos emiten una licencia en salud ocupacional. Claro. Si se ejerce con esta licencia y no se saca la tarjeta profesional, ¿es legal o ilegal? Mira, tienes que, ahí ya importante porque tocaste un punto concreto. Cuando se está hablando de salud, en el ámbito de la salud, debemos tener también un permiso, que en este caso, como tú lo mencionas, la Secretaría, creo que es la Secretaría de Salud quienes pide esa licencia. Y necesariamente tenemos que tener los dos documentos, una para ejercer la ingeniería y otra para ejercerla en el ámbito de la salud, necesariamente. Porque con seguridad o vas a ejercer en un sector o vas a ejercer en el otro. Y para uno de los dos sectores que están regulados, necesariamente necesitamos nuestro registro profesional. Entonces la respuesta es sí. Exacto, entiendo esto con lo que dices, sector. Si la persona o el profesional no va a trabajar en el sector salud, no es necesario sacar la tarjeta profesional. Basta con la licencia en salud ocupacional. Correcto, sí, señor. Sí, señor. Porque sencillamente es si vamos a ejercer. Y el propósito de uno cuando se gradúa es ejercer la profesión. Ese es el propósito. Y en algunos ambientes laborales o profesionales, la sugerencia es tener los dos registros profesionales. Aquí pongo un ejemplo, Evelyn, y te agradezco esa pregunta. Aquí pongo un ejemplo. Muchos tienen tres profesiones, por decir. Son tecnólogos, son profesionales afines y son ingenieros. Y a este lado voy a poner el abogado. Entonces, a este lado tengo los tres ejemplos que lo coloqué y a este lado voy a poner el abogado. ¿Listo? Resulta que estamos hablando de la misma persona. Entonces, si él se va a anunciar en cualquiera de las áreas y para poder ejercer en cualquiera de esas tres áreas, va a necesitar su registro profesional o su licencia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener el registro profesional de la profesión que vaya a ejercer.
Pero si tienes una ingeniería y tienes una tecnología completamente relacionadas, entonces lo mejor es tener esas dos matrículas profesionales o ese registro, porque le da muchas más ventajas frente a otros profesionales que no estando registrados y que teniendo que estar registrados no lo están. Son como recomendaciones, Evelyn, y a todos. Muchas gracias. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta de Jorge Zapata, que tiene la mano levantada. Jorge, adelante. Jorge. Jorge Zapata. ¿Será que tiene problemas? Entonces, mientras que Jorge vuelve a hacernos alguna seña, leemos una pregunta que nos hace por el chat Ana Carolina Gómez Torres. ¿Cuánto tiempo toma que entregue la tarjeta después de solicitarla? Gracias, gracias. Mira, en este momento es mucho más rápido, la verdad. Pues haciendo el paréntesis frente a la indisponibilidad que tenemos en este momento en el sistema, pero muy pronto vamos a restablecerlo. Al momento en que te gradúes, inmediatamente montas el acta, montas el diploma, montas tu documento de identificación, allí haces el pago respectivo, inmediatamente Comnia valida la información que tenemos, que recibimos de tu parte, y validamos junto a la información que la Universidad Politécnico Jaime Saracabi nos debe reportar como Tribunal de Ética y proceso de inspección y vigilancia, y como entidad para hacer la expedición de las matrículas. Allí lo que hacemos es una validación, una verificación de los documentos y de tu título, y sencillamente a los 12 días, en condiciones normales, tendrías un usuario y una contraseña en el correo electrónico que reportaron al momento de hacer el registro, y allí sencillamente por el dispositivo móvil, los celulares, descargamos el app de Comnia y digitamos el usuario y la contraseña, y sencillamente vamos a tener nuestra tarjeta digital. Allí nos va a dar la opción de poder tomar la foto para que nuestra tarjeta digital quede de una vez con la foto. Inmediatamente quedará disponible en el app de Comnia, que todos debemos descargar, obviamente al momento que nos llegue el usuario y la contraseña. Entonces estamos hablando de condiciones normales, básicamente de 10 a 12 días. Al momento en que los documentos estén debidamente incluidos y registrados ante Comnia. Bueno, por aquí Jorge Zapata nos hace su pregunta a través del chat. ¿La tarjeta, al igual que la matrícula, tiene cobertura nacional o internacional? Bueno, la tarjeta, vamos a dar claridad. La tarjeta, acordémonos que por la ley antitrámites se desmaterializó la tarjeta. O sea, documento como físico como tal no vamos a tener, ni lo estamos emitiendo. Sencillamente es un registro, y que vamos a tener nuestra tarjeta digital en nuestro dispositivo móvil, ¿correcto? Vamos a partir de ahí. ¿Es vigente en todo el territorio colombiano? Claro que sí, todo el territorio colombiano vamos a tener ese reconocimiento frente al registro profesional. Adicional, tenemos una herramienta que es el certificado de vigencia, que allí podemos validar los antecedentes disciplinarios de nuestros profesionales, y que está disponible en la página web. Pero como lo digo yo, ahorita hay una indisponibilidad del sistema, no podemos emitir ese certificado de vigencia, pero sí es a nivel nacional, claro que sí. Dayana tiene uno que está levantando la mano. Dayana nos está, nos están preguntando que qué costo tiene la tarjeta, pero ya ve aquí Dayana ya describió. El valor del trámite de la tarjeta profesional es el que se visualiza en la página Comnia, 442.000 pesos. Claro, Dayana, sí, muchas gracias. Bueno, y yo creo que ya ahí no tenemos más preguntas.
Agradecerle a Juan Guillermo nuevamente y invitar a nuestros graduandos, por si sus compañeros no alcanzaron a asistir a la reunión, tendremos en nuestro link de graduados la conferencia, la charla de hoy que nos dictó el doctor Juan Guillermo Arbeláez, y también les enviaremos vía correo electrónico la presentación. Recuerden de llenar el listado de asistencia y bueno, como responsable de la oficina de graduados, de pronto porque la gente fue entrando durante toda la sesión, voy aquí a activar mi cámara para que me conozcan. Yo soy la coordinadora de la oficina de graduados. Mi nombre es Lucy Jaramillo Gómez y pues con todo mi aprecio y cariño para nuestros graduandos que la semana entrante cierran ese ciclo de vida tan importante como es el de la formación. Aunque la formación es un permanente en nuestra vida profesional, sí podemos hablar de que ya con este título que ustedes van a obtener forman parte de los profesionales que tiene Antioquia, de los profesionales de Colombia, y ya tienen responsabilidades en el tema del mundo laboral. Entonces, mis felicitaciones y que tengan en cuenta, como les dije al inicio, que la oficina de graduados les continuará acompañando a partir de momento de graduación y les estaremos remitiendo después de su grado un link para que nos dejen sus datos en nuestra base y así poderles hacer partícipe de las actividades que tenemos programados para este año y que tenemos programados para los graduados. Juan Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por haber dado la claridad que requerían nuestros graduandos, para esta tarea tan importante que tiene que ver con el mundo profesional y la ética. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Lucy, muy amable, pues inicialmente pues a pedirte a ti y a todos los asistentes disculpas por ese ingreso tan tarde, pero ya creería yo que quedó subsanado. No volverá a suceder. Importantísimo pues a nivel de reflexiones, no dejemos el trámite de la matrícula profesional para cuando ya perdamos experiencia, realicémoslo al momento de nuestro grado. No nos olvidemos pues que la matrícula profesional no es una opción, es una decisión, es una obligación que tenemos y de esa responsabilidad que asumimos al momento de estudiar una profesión de riesgo social y al momento de un juramento, al momento del grado. Entonces, ni más, agradecerles el espacio, Luz y la invitación, a Álvaro también la invitación, y estamos aquí disponibles y dispuestos para lo que ustedes futuro nos necesiten. Gracias, bueno, Lucy, muchas gracias a todos. todos y damos por terminada nuestra actividad de hoy. No tenemos toga para tirar, esa la tirarán la semana entrante, y que tengan una bonita ceremonia de grado y celebración con sus familias. Que estén bien. Gracias y felicitaciones nuevamente.